Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy. Esta primera foto se trata de Casís. Casís está ubicado en la costa, en el mar Mediterráneo, más o menos 1 hora y media de la ciudad de Marsella. Es una villa, más o menos tipo bohemia. Hay ventas de crepas donde se ven estas carpas verdes y azules. Y hacia la izquierda hay un parque en donde hay artistas, ya sea que tocan instrumentos musicales o pintan al aire libre. Esta clase de hoy corresponde a las generalidades de tremátodes, a la vez también tremátodes intestinales y también vamos a ver los tremátodes hepáticos. Características generales. Son normalmente hermafroditas, ocasionalmente parcial o enteramente dioicos. Son gusanos planos, básicamente son gusanos planos en forma de hoja. Tienen alternación de generaciones, normalmente 2, algunas veces más, generaciones de tipo asexual en moluscos y una sola generación sexual en el vertebrado. Algunas ocasiones, dependiendo de la especie, puede ocasionalmente ser en invertebrado. Son gusanos generalmente pequeños, de forma alargada, oval, a tubulares, pero varias otras formas, incluyendo redondos y filamentosos. El cuerpo puede ser suave o armado con espinas. Usualmente tiene 2 ventosas musculares, las cuales actúan como órganos de fijación y algunas veces solo tienen una, o también pueden presentarse que no tengan ninguna. Entre otras características tenemos que tienen un solo juego de órganos reproductores y pueden tener un intestino funcional. Por ejemplo, aquellos que son tremátodes digeneas que ocurren en los humanos. Ellos son endoparásitos encontrándose en humanos, principalmente en el intestino delgado, en el hígado, en los ductos biliares, en los pulmones o sistema circulatorio. Los digeneas tienen un ciclo de vida único. Usualmente envuelve 3 generaciones, 2 generaciones de tipo asexual en el molusco y una sexual en el vertebrado, que puede ser el huésped humano. Debido al ciclo de vida tan particular, los blancos para su control son los huéspedes moluscos y el desarrollo de buenos sistemas de eliminación de aguas de desecho y patrones de higiene que prevengan el contacto entre los huevos del gusano y los moluscos. Algunos digeneas difieren considerablemente en forma y morfología, pero la mayoría son similares en apariencia general. Continuamos en esta diapositiva con las características generales. ¿Cuáles son las características usadas para distinguir grupos o géneros? En primer lugar, tenemos la presencia o ausencia de espinas en el tegumento. En segundo lugar, la posición y número de ventosas, que como les dije puede ser 1 o 2. La forma, en tercer lugar, la forma o arreglo de los órganos reproductores. En cuarto lugar, la forma del intestino. Y de último, la forma de la vesícula excretora. Y luego, para nivel específico, o sea, de especie, detalles como el radio de la ventosa y el tamaño de los huevos son importantes. Los digeneas pueden tomar sus nutrientes a través de su superficie corporal, aunque ellos también tienden a alimentarse por ingestión. Vamos a ver entonces las generalidades del ciclo de vida de estos gusanos.
Los huevos, como ven aquí en esta diapositiva, la primera foto, son generalmente liberados dentro del lumen del órgano del huésped que alberga al gusano adulto. Por ejemplo, si está en el intestino delgado, si está en los pulmones, si está en la vejiga urinaria, etc. Y entonces pasan al exterior a través de las heces o por esputo o por la orina. Si el huevo es depositado en agua, eclosiona la larva ciliada que se conoce como miracidio, la cual penetra a un molusco particular dentro de 24 horas. Algunas veces puede ser o puede ocurrir que el huevo puede ser ingerido por su huésped antes de liberar el miracidio. Entonces, dentro del molusco, el miracidio, este segundo que está aquí en esta diapositiva, desarrolla hacia un adulto partenogenético en forma de saco que se conoce con el nombre de esporocisto madre. Y tenemos entonces la tercera foto de esta diapositiva. Los esporocistos son comúnmente alargados y ahuecados y contienen células germinales. La presencia de células germinales es muy importante porque eso significa que ellos pueden dar continuidad al ciclo de reproducción asexual. Continuamos el ciclo de vida. Dentro del esporocisto se desarrollan los estadios hijos, llamados esporocistos hijos, o si el intestino en forma de saco está presente, el estadio que se conoce como redia, que está en esta diapositiva en número 1. A diferencia del esporocisto, la redia posee un intestino funcional en forma de saco y faringe. Aquí está en la redia. La redia o esporocisto secundario, dependiendo de la especie, eventualmente da lugar a la larva con cola llamada cercaria, que generalmente se observan un gran número de ellas. Se estima que de un huevo que ingiere a este huésped invertebrado como primer huésped intermediario, de un solo huevo pueden producirse unas 300 cercarias. Estas larvas usualmente escapan del molusco y nadan o se enquistan en el siguiente huésped. De tal manera que nosotros podemos ver que el objetivo principal de este primer huésped intermediario, en el cual empieza con un huevo que ha sido ingerido o con la entrada de un miracidio, va a terminar con la producción de cientos de cercarias. Algunas cercarias penetran el huésped vertebrado final directamente, y esto lo vamos a ver únicamente dentro de los que afectan al hombre en los esquistosomas. Pero en el resto de los tremátodes que nosotros vamos a presentar, la mayoría entonces penetra o se ingiere a través de comida a un estadio de larga vida que se llama metacercaria y es el estadio que vemos aquí. O sea, tenemos aquí esporocisto, tenemos la cercaria que se caracteriza porque tiene un cuerpo y una cola, y luego el estadio de transmisión, que en este caso sería la metacercaria. Las metacercarias normalmente se enquistan dentro de invertebrados u otros vertebrados, el cual actúa como huésped intermediario o en la vegetación. También pueden enquistarse. El huésped final se infecta por la ingestión de presa o vegetación que alberga la metacercaria. Las digeneas tienden a ser muy específicas en relación con su huésped molusco. Es relativamente inespecífico para huéspedes intermediarios
y exhibe varios niveles de especificidad en su huésped final, el vertebrado. Esto sería más o menos el resumen que podríamos envolver del ciclo de vida de los tremátodes. Tenemos entonces aquí el hombre que va a albergar el gusano adulto. Este gusano adulto, a través del miracidio, del huevo que desarrolla miracidio, que puede penetrar directamente al primer huésped intermediario, que puede ser un molusco, o que el huevo que puede ser ingerido por este primer huésped intermediario, va a desarrollar los estadios de esporocisto, redia y cercaria. Como les indiqué, la función de este primer huésped intermediario sería la producción de cientos de cercarias. Estas cercarias que salen del primer huésped intermediario pueden penetrar directamente al huésped vertebrado. Esto ocurre solamente en los esquistosomas como tremátodes que nosotros vamos a revisar en este curso. Pero en los otros tremátodes que vamos a estudiar como huéspedes del hombre, como huésped final, tenemos entonces que esta cercaria entra a un segundo huésped intermediario y se transforma en una metacercaria. De tal manera que el estadio de metacercaria puede desarrollarse en cangrejos en los casos de Paragonimus westermani. En el caso de enquistarse en plantas acuáticas, sería para los casos de fasciola. Y el enquistamiento de metacercarias para peces, en peces, sería lo que ocurre en Clonorchis. Vamos entonces a tratar lo que corresponde a la familia Phaseolidae con sus características generales. Como les indiqué, estos tremátodes son gusanos grandes, planos, gruesos, algunas veces delgados. El tegumento, normalmente armado con pequeñas espinas, los ciegos intestinales pueden tener o no tener ramas dendríticas laterales y los testículos son usualmente lobulados y algunas veces unilobulados. Se encuentran en el intestino delgado y el sistema biliar de los mamíferos. Aquí nosotros vamos a estudiar dos géneros, Phaseolopsis y Phaseola. Ellos causan inflamación en el lugar de adhesión, el cual puede guiar a ulceración y hemorragia. Recuerden que ellos tienen ventosas y esas ventosas les sirven generalmente una, que sería la ventosa oral, para adherirse o alimentarse y la otra ventosa puede ser para adherirse. La cantidad de daño que van a ocasionar estos gusanos va a depender de la carga parasitaria, o sea que entre más gusanos hay, más daño ocasiona. La trematodiasis intestinal es la que vamos a iniciar primero. Podemos encontrar que los gusanos que causan trematodiasis intestinal están distribuidos geográficamente entre el sureste de Asia, lejano oriente y norte de África. Hay más de 70 especies que infectan al hombre, entre las cuales podemos mencionar Phaseolopsis, Phaseola, Echinostomas, Heterophies. Generalmente la transmisión de estos gusanos es a través de alimentos. Eso es muy importante porque ustedes van a ver que la forma como ellos van a transmitirse es precisamente a través de diferentes tipos de alimentos y su distribución geográfica va a estar restringida a aquellos países que tienen estos hábitos alimenticios de ingerir pescado, plantas acuáticas, cangrejos, etcétera, que pueden tener metacercaria. Tenemos entonces el Phaseolopsis busci como primer trematode
intestinal. El Phaseolopsis busci está mayormente confinado a países asiáticos, China del Sur, India, Bangladesh, Tailandia, Malasia, Borneo y Sumatra. Los seres humanos y los cerdos se van a infectar a través de la ingestión de metacercarias viables, que van a estar enquistadas en la vaina de las semillas de plantas acuáticas, por ejemplo, el jacinto, el bambú, el lotus, el arroz salvaje, etc. La ingestión de metacercaria ocurre cuando la remoción de la vaina con los dientes y los labios permite el ingreso a través de la boca de la persona. Las metacercarias también pueden encontrarse libres en la superficie de lagos y al tomar agua se puede adquirir la infección. El ejemplo que nosotros presentamos aquí es el Phaseolopsis busci. Pero el Phaseolopsis busci no se encuentra en América Latina, pero lo tomamos de ejemplo. Es el trematode más largo de los trematodes intestinales y se adhiere a las paredes del duodeno y yeyuno. Imagínense, miden desde 20 hasta 75 milímetros de largo por 80 a 20 milímetros de ancho. O sea que es un gusano que es macroscópico que puede verse a simple vista. Los huevos se caracterizan porque tienen opérculo y no son embrionados cuando salen con las heces. Los huevos de Phaseolopsis busci son muy parecidos a los de Phaseola hepatica o Phaseola gigantica. Vamos a ver entonces lo que corresponde al ciclo de vida. Aquí tenemos el hombre y el cerdo. Aquí tenemos entonces la entrada del gusano. Aquí está el gusano ubicado en el intestino delgado y estos van a eliminar huevos a través de las heces. Estos huevos, cuando llegan al agua fresca, desarrollan miracidios en 3 a 7 semanas y luego entran al caracol, donde desarrolla el estadio de esporocisto redicercaria. Luego, la cercaria se enquista en plantas acuáticas, están las plantas acuáticas, donde desarrolla la metacercaria en 4 semanas. Cuando los humanos ingieren las plantas acuáticas infectadas, las cercarias, la metacercaria se desenquista en el duodeno y la larva entonces se adhiere a la pared del duodeno y yeyuno. La larva llega a ser adulto en los 3 meses y se estima que producen de 10.000 a 25.000 huevos por día por gusano. ¿Cuál es el daño ocasionado por estos gusanos, por Phaseolopsis busci? Vamos a observar que los eosinófilos se acumulan en el sitio de adhesión del parásito, en la pared duodenal o yeyunal, donde el mecanismo de daño y la inflamación guía a la formación de úlceras. Estas úlceras algunas veces sangran debido al daño capilar o al formarse el absceso. Las personas saludables con infección ligera presentan bajo nivel de vitamina B12 y un bajo hematocrito. Esto puede ser resultado del secuestro por parte del parásito de la vitamina B12 o daño en la absorción por el deterioro de la mucosa intestinal. Y aquí vemos entonces un claro ejemplo de que la vitamina B12 que el huésped humano prepara para su utilización también lo requiere el Phaseolopsis busci. Entonces, esto causa un problema de deficiencia de niveles de vitamina B12, que puede llevar a una anemia. Aunque pocos parásitos causan poco daño,
La presencia de muchos, cientos o miles de gusanos estará asociado con una patología severa y a veces una obstrucción intestinal aguda. Recuerden que son gusanos de buen tamaño. La ulceración intestinal severa puede interferir con la digestión y causar mala absorción, llevando entonces a una severa desnutrición. El edema también ocurre en casos severos que puede resultar de los metabolitos tóxicos del parásito o también de reacciones alérgicas. Continuando con las características clínicas, el gusano se alimenta del tejido, del contenido intestinal del huésped. Algunas infecciones pueden ser leves y pueden ser asintomáticas, pero cuando hay infecciones severas, se puede presentar diarreas, los llamados dolores de hambre, que la persona siente que tiene hambre muy frecuentemente, flatulencia o gases, pérdida del apetito, cólicos abdominales leves, vómitos, eosinofilia y fiebre. El dolor abdominal puede ser normal o excesivo, pero algunos pacientes tienen anorexia, vómitos y náuseas. Los pacientes producen heces de color amarillo verdoso conteniendo grandes cantidades de material no digerido. Hay leucocitosis con eosinofilia que puede ser un hallazgo común. En cuanto a la epidemiología, tenemos que estos gusanos ocurren o se reportan en China central y sur, en Taiwán, en Laos y en Vietnam. La infección está restringida entre los criadores de cerdos y en donde hay asociación con plantas acuáticas. Los cerdos es el reservorio animal importante. Recuerden que en el ciclo de vida puse el hombre y al lado el cerdo. Se pudo observar allí. La prevención sería la apropiada disposición de desechos humanos y el control de la población de caracoles. Para el tratamiento se recomienda la utilización de praziquantel o niclosamida. Entonces, para el diagnóstico de Fasciolopsis busci sería pues básicamente la demostración de huevos en heces o adultos en heces y en vómito. Aquí tenemos una fotografía de lo que sería el huevo de Fasciolopsis busci, que es un huevo operculado. Se puede presentar, hay que hacer también diagnóstico clínico donde se observan pacientes con edema generalizado y los exámenes del laboratorio indican que puede haber leucocitosis y eosinofilia. Aquí lo más importante es conocer la distribución geográfica, si la zona endémica existe y se ven pacientes con este tipo de características de edema, leucocitosis, eosinofilia, y cuando se le hace el examen parasitológico se encuentran los huevos característicos, pues se puede hacer el diagnóstico tanto clínico como parasitológico. Tenemos otros gusanos que también son tremátodes intestinales. Se han reportado los equinostomas que causan equinostomias. Se han reportado unas 15 especies de equinostomas en el hombre. Los más comunes parecen ser las especies de Equinostoma revolutum, que hasta ahora ha sido el único reportado en América Latina, el Equinostoma ilocanum y el Equinostoma malayano. El hombre se infecta a través del consumo de caracoles, almejas, peces crudos o poco cocidos con metacercaria. La mayoría de las infecciones humanas se reportan entonces en Asia, en Corea, en Indonesia, en Filipinas, en Malasia, Taiwán y Tailandia. Las lesiones patológicas van a estar asociadas, miren, con la adhesión del parásito en las vellosidades de la pared del yeyuno. Puede haber inflamación y ulceración de la mucosa. Se considera que esto no es un gusano altamente patogénico,
básicamente por el tamaño. Es un gusano muy pequeño, nada comparable con el tamaño del Phacocytosis bus. Las infecciones severas pueden causar diarrea, eosinofilia, malestar abdominal, flatulencia y cólico intestinal. La prevención aquí sería la de cocinar caracoles debidamente antes de comerlos. Tenemos aquí entonces el Echinostoma revolutum. Los equinostomas generalmente pueden infectar a los humanos, así como también a otros mamíferos. Esto no es común que se presente, pero ellos pueden ocasionar infecciones en forma ocasional. Los gusanos adultos varían en tamaño. Fíjense el tamaño. 5 a 15 milímetros de largo por 1 a 2 milímetros de ancho. Como les dije, son gusanos muy pequeños. Son fácilmente identificados por el collar de espinas, aquí está el collar de espinas, a lo largo de los lados laterales dorsales de la cabeza. La cutícula de la porción anterior del cuerpo está cubierta por diminutas espinas que pueden variar con las especies. En general, entonces, vemos aquí el adulto es alargado, que tiene una gran ventosa ventral y aquí tiene la ventosa oral. Los testículos se localizan en posición posterior al cuerpo. Los ovarios son anteriores. Aquí están los ovarios. Aquí está el útero. Y el útero, aquí está el útero, es corto. Aquí está ovario. Acá están los testículos que están lobulados. Luego tenemos otros gusanos o tremátodes intestinales. Tenemos el Heterophies y el Metagonimus yokogawai. Son los digeneas más pequeños que infectan al hombre. Miren el tamaño, 1.4 milímetros de largo por 0.5 milímetros de ancho. El tegumento de estos gusanos, que tienen forma de pera, se llaman piriformes, contienen espinas. En Heterophies, que es este primero, el poro genital está situado en posición lateral posterior a la ventosa genital, a la ventosa ventral, que es rodeado por una ventosa genital que se llama gonotil. Aquí está el gonotil. Aquí está el Metagonimus. Fíjense, los huevos son bastante similares. El ciclo de vida del Heterophies y el del Metagonimus. Los adultos se adhieren a la mucosa del yeyuno y león superior de mamíferos que se alimentan de peces. El primer huésped intermediario es un caracol y el segundo son varias especies de peces de agua dulce tipo ciprínido, truchas y salmón. Fíjense, las truchas y salmón son peces que generalmente son muy sabrosos y que estas personas no cocinan, le ponen una salsa de soya condimentada o diferente preparación y se los comen así sin cocer. Fíjense la distribución geográfica en el lejano oriente, China, Corea, Taiwán, Filipinas e Indonesia. Patología: los gusanos invaden la mucosa del intestino delgado, duodeno o yeyuno, causando inflamación, infiltración granulomatosa y ulceraciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que puede haber una diarrea mucosa que resulta de la masiva embolización de huevos a los vasos del corazón o cerebro. La eosinofilia puede estar presente. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico en estos gusanos? Hallazgo de huevos en las heces. Se los enseñé en la diapositiva anterior. Son huevos muy pequeños y son muy parecidos. El tratamiento que se recomienda para estos gusanos sería una dosis de praziquantel 25 miligramos por kilogramo de peso.
Terminamos con los trematodes intestinales y vamos a ver lo que corresponde a los trematodes hepáticos. El primero que les voy a mencionar es la fasciola hepática. La fasciola hepática tiene una distribución cosmopolita, especialmente en las zonas donde hay criadores de ovejas, también en zonas donde hay criaderos de ganado vacuno, pero también puede infectar al hombre. En América Latina, la infección es prevalente en países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Puerto Rico, Cuba, Costa Rica y en las Islas Británicas al sudeste de Estados Unidos, África, Europa y en China. Fíjense que tiene una distribución de varios países del mundo que pueden albergar a la fasciola hepática. Hay otra especie que se llama fasciola gigántica que infecta vacas y a un gran número de herbívoros en África y Asia. En su hábitat, la fasciola hepática secreta en forma constante sustancias líticas y anticoagulantes. El adulto secreta grandes cantidades de prolina y así estimula las células epiteliales a dividirse y ocasionar hipertrofia de los conductos biliares. Esto es importante en el sentido de que estos gusanos, cuando se ubican en los conductos biliares, generalmente hay varios en un conducto y entonces ocasionan esta hipertrofia y esto tiende a formar granulomas, de tal manera de que estas áreas pueden dañarse posteriormente por la presencia de estos gusanos y la estimulación que ellos hacen a las células epiteliales. Tenemos aquí un ejemplo del adulto de fasciola hepática, que se encuentra localizado en los largos conductos biliares. Este es un gusano grande, casi tan grande o del mismo tamaño que el Phaseolopsis buski. Mide más o menos de 3.5 por 1.5 centímetros. Fíjese que en el caso de Metagonimus y de Heterophyes estamos hablando de milímetros, aquí estamos hablando de centímetros. Una característica importante que lo va a diferenciar del Phaseolopsis buski es la forma de hoja con el cono cefálico aquí. Fíjese, forma de hoja, es un gusano plano en forma de hoja, pero tiene un cono cefálico. Y además tiene esta característica muy importante en donde tiene los ciegos intestinales están ramificados, que no lo presenta el Phaseolopsis buski. Se llama fascioliasis a la enfermedad de la duela de oveja. Es una infección que es causada ya sea por fasciola hepática o por fasciola gigántica. Los huevos son grandes, ovoides y operculados, miden de 130 a 150 microgramos por 60 a 90 micrómetros, no segmentados cuando salen con las heces. De un solo huevo, fíjense, se originan miles de formas infectivas la cercaria. Desde que les mencioné que podía de un solo huevo obtenerse unas 300 o cientos o miles de cercarias. En el caso específico de fasciola hepática, pueden ocasionar miles de cercarias. Estas cercarias que se distribuyen por medio del agua de canales de riego hacia las praderas donde pasta el ganado. De tal manera entonces que van a adquirir la infección. Si vemos entonces el ciclo de vida, tenemos aquí el hombre, el ganado vacuno y los gusanos adultos que viven en los conductos biliares
se fertilizan cruzadamente. Recuerden que ellos son hermafroditas. Así es que en este caso pues se fertilizan cruzadamente. Estos gusanos en su hábitat a través del hígado son ayudados por su ventosa oral muscular y crean túneles, dentro de los cuales se depositan huevos y productos de desecho. Los huevos fertilizados y no embrionados pasan del hígado a través del ducto común, entran al intestino delgado y van a salir incluidas en las heces fecales. Los huevos deben ser depositados en agua fresca para embrionar, lo cual puede tomar de 9 a 15 días. Fíjese que tiene que haber una asociación muy buena allí entre estos huevos que salen con las heces, tiene que haber agua y tiene que haber el siguiente estadio, el siguiente huésped que va a albergar los siguientes estadios. Y en este caso son caracoles del género Limnaea, que sería el primer huésped intermediario. Cuando el miracidio entra en este caracol del género Limnaea, se va a desarrollar este gusano en el huésped y ocurre su desarrollo en 4 a 7 semanas. Así que tenemos aquí el desarrollo del gusano en los conductos biliares, se fertilizan cruzadamente, empieza la postura de huevos, estos huevos pueden llegar al ducto común, salen con las heces fecales y luego entonces estas cercarias van a entrar, estos huevos van a ser ingeridos por el huésped intermediario que van a desarrollar la cercaria. Fíjese, producto final, cercaria. Y estas cercarias, al llegar a las plantas acuáticas que van a estar en esta agua emposada, allí entonces van a dar lugar a la metacercaria y el hombre, al ingerir estas plantas acuáticas, se infecta. Entonces, en el caracol se desarrollan los esporocitos redia madre, redia hija, hasta la cercaria cuando madura, sale del caracol como esferas blancas, se enquistan en plantas acuáticas donde se desarrolla el estadio de metacercaria. Entonces, el huésped susceptible, que puede ser el hombre, o las vacas, o el ganado ovino, ingiere la metacercaria enquistada en las plantas acuáticas. Se libera en el intestino delgado, penetra en la pared intestinal, migran en la cavidad peritoneal hacia la superficie del hígado. Aquí ellas van a penetrar por la cápsula de Gleason y de esta manera entran al hígado. Esta maduración hasta adultos toma unos 4 meses. Y vamos a ver que los adultos se alimentan del tejido parenquimatoso de hígado y células epiteliales que cubren los ductos biliares. Se estima que estos gusanos, la fasciola hepática, puede vivir en humanos unos 9 a 13 años. Y fíjense que aquí hay un corte en donde ustedes pueden ver secciones transversales del gusano en donde se le ven las espinas del tegumento y la reacción inflamatoria que producen por el roce del gusano con la mucosa de los conductos biliares. La fasciola hepática, estos adultos en los conductos biliares pueden causar enfermedad que va a ser directamente proporcional al número de gusanos. O sea, entre más gusanos hay, más daño va a causar al huésped humano. Puede ocurrir obstrucción de los conductos biliares. Fíjense, aquí están las espinas del gusano y aquí la respuesta inflamatoria que produce, tipo granuloma, que producen los conductos biliares. La infección se caracteriza por una destrucción extensiva del tejido hepático y ductos biliares, hemorragias, atrofia de vasos portales y secundariamente condiciones patológicas letales. Además del daño mecánico, los gusanos pueden inducir reacciones inflamatorias cuando el huésped se sensibiliza a los productos metabólicos del gusano. Y aquí ustedes pueden ver movimientos o sea, no se mueve, pero pueden ver que esta es un gusano adulto ubicado pues en conductos biliares.
¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Podemos diferenciar lo que sería la fase aguda o la fase invasiva, que es el periodo durante el cual las cercarias o cercarias adolescentes migran desde la pared intestinal, peritoneo, atraviesan la cápsula de Gleason y siguen desplazándose por el parénquima hepático. Los síntomas en esta fase se deben sobre todo a la destrucción mecánica del tejido hepático y del peritoneo, por lo que se presentan reacciones alérgicas de tipo tóxica durante 2 a 4 meses. Se observa fiebre de larga duración, dolor abdominal, alteraciones gastrointestinales como pérdida del apetito, vómitos, náuseas, flatulencia, diarrea, urticaria y una marcada eosinofilia. Tenemos entonces la fase latente, que puede durar varios meses o años y se define como el periodo entre la entrada del parásito a los conductos biliares y el inicio de la ovipostura, de tal manera que se van a observar que hay una eosinofilia que puede variar entre 10 a 90% y también presentar molestias de tipo abdominal. Y finalmente la fase obstructiva, en donde se presentan los cólicos biliares, dolor en epigastrio, intolerancia a los alimentos grasos, náuseas, hay un prurito generalizado, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho con irradiación hacia el hombro del mismo lado. Y puede haber hepatomegalia de tipo doloroso. Hay una condición que se le llama HALSU, que es una nasofaringitis y un edema laringio en personas de Oriente Medio, en Líbano y Sudán. Esto es causado por los gusanos adultos de fasciola hepática que se adhieren a la pared posterior laringea cuando las personas ingieren hígado crudo de oveja infectado. Fíjense que este hígado crudo ellos lo parten y lo seccionan y luego las personas se lo comen así sin cocer. De tal manera que se pueden ingerir gusanos adultos y estos gusanos adultos se pegan entonces a la pared posterior de la laringe. En infecciones hepáticas por fasciola se observa el colédoco distendido y engrosado, ya que es donde la obstrucción es más frecuente. La vesícula está edematosa, engrosada y es de mayor tamaño. Puede haber también migración ectópica de los gusanos, considerados como una complicación de la fase migratoria. El diagnóstico puede ser parasitológico, que se establece con base en la identificación de los huevos del parásito en exámenes coproparasitoscópicos. Se recomienda el de sedimentación simple debido a que si se utiliza el método de concentración por sulfato de zinc no va a dar resultado porque estos gusanos son grandes y no van a flotar. El diagnóstico inmunológico mediante una intradermoreacción en el cual se utiliza antígeno crudo de parásitos adultos o bien fracciones purificadas. Bueno, este es el huevo del gusano fasciola hepática. Fíjense que es un huevo operculado grande, 140 micrómetros por 85 de largo por 85 micrómetros de ancho. También se puede hacer el diagnóstico patológico por medio de una biopsia, la cual puede revelar de manera ocasional granulomas con huevos, secciones del parásito o espinas del tegumento del mismo, así como ejemplos de la diapositiva anterior que les mostré. También se hace un diagnóstico clínico por sospecha previa de la parasitación y el interrogatorio. Es necesario considerar los aspectos epidemiológicos antes de pensar en fasciolosis. También hay que considerar la distribución geográfica. Si esa es una zona conocida que es endémica de fasciola hepática, pues obviamente el diagnóstico clínico puede ser confirmado con un diagnóstico parasitológico. Los problemas en las vías biliares en individuos que se acostumbran
a comer ensaladas de berros y otras plantas acuáticas deben ser considerados al momento para sospechar una infección por fasciola hepática. Para el control de fasciola hepática, se recomienda evitar la contaminación de heces humanas y de animales infectados con el agua que utilizan para regar pastos donde se alimenta el ganado. Fíjense, aquí hay un ejemplo. Estas son las pozas que se le hacen a las vacas o al ganado ovino para tomar agua. Generalmente aquí hay plantas acuáticas, fíjense que aquí hay caracoles, así es que si hay disposición de heces humanas en estas áreas, obviamente va a haber contaminación de esta agua y puede completarse el ciclo aquí con los caracoles y las plantas acuáticas. Lo que se recomienda es no hacer más pozas de tierra, sino hacer pozas de cemento para darle agua al ganado vacuno. El tratamiento que se recomienda es el bitionol o el triclavendazol, que son las drogas de elección. Fíjense que es muy importante lo que le voy a decir. El praziquantel es excelente para otras infecciones por gusano, pero no es efectiva para las infecciones por fasciola hepática. Para infecciones por fasciola se recomienda bitionol o triclavendazol. La epidemiología. La fasciola hepática ha sido reportada en 61 países, especialmente en criadores de ovejas. Más de 2 millones de personas están infectadas, principalmente en Bolivia, Perú, Irán, Egipto, Portugal y Francia. Las infecciones humanas ocurren a nivel mundial. Les dije que este es un parásito cosmopolita y es de importancia el aumento en algunas islas del Caribe y América del Sur, así como también en el sur de Francia, Gran Bretaña y Algeria. Ecológicamente, la infección ocurre más frecuentemente en regiones que se dedican a la cría de ganado vacuno y ganado ovino. Las infecciones en el ganado pueden resultar en grandes pérdidas económicas en lana, leche y productos cárnicos. Los principales reservorios son las vacas, ovejas, búfalos, camellos, llamas, cerdos, caballos, conejos y otros animales salvajes. Y el último de los gusanos que les voy a mencionar hoy es el Clonorchis sinensis. No tiene distribución en América Latina. Su distribución geográfica incluye China, incluyendo Taiwán, Japón, Corea y Vietnam. Es un gusano muy pequeño. Fíjense, aquí hablo de 20 milímetros por 3.5 milímetros. 20 milímetros de largo por 35 milímetros de ancho. Son hermafroditas y se autofertilizan. Los gusanos adultos viven en los ductos biliares y aparentemente se localizan primero en porciones más distales debajo de la cápsula del hígado. Y se conoce que estos gusanos adultos pueden vivir hasta 30 años. El ciclo de vida de estos gusanos, fíjense, aquí está el hombre, con ductos biliares. La infección se inicia cuando el huésped ingiere la metacercaria que se desenquista en el intestino delgado. El pescado crudo y cangrejos son fuentes primarias de infección. O sea, el pescado crudo va a tener metacercarias, como les dije. Las personas en estos países acostumbran a comerse estos peces crudos. Los sazonan con salsa de soya, le ponen algunas especies y se los comen prácticamente sin pasarlo por ninguna estufa, ningún cocimiento. Entonces, obviamente, esta metacercaria entra al hombre o al ganado vacuno o al ganado ovino, se transforma en un gusano joven que entra al ducto biliar y permanece allí creciendo hasta ser adulto por algunas semanas.
La producción de huevos pasa por el ducto común biliar al intestino delgado y secreta con las heces. Los huevos van a ser ingeridos por el caracol de género Paraphosphorus que estimula la salida del meracil. Aquí tenemos el Paraphosphorus que estimula, entonces aquí está, y tenemos los estadios que se llevan aquí en esporocisto, luego redia y cercaria, que van a entrar en contacto la cercaria con el pez de agua dulce y se transforma entonces en metacercaria. La cercaria que emerge del caracol en unos 20 días, después llega el pez ciprínida, aquí están los ciprínidos, donde se enquista debajo de las escamas y se transforma en una metacercaria para luego ser ingerido por el hueso. Fíjense aquí que tienen estos peces, que son peces pequeños. Como les dije, se pone una salsa de soya y allí, así aderezados, se los comen. Son ingeridos crudos con aderezo, también ahumados o secos. Aquí está la metacercaria enquistada en las escamas de estos peces. Estas metacercarias se liberan en el duodeno yeyuno del huésped final y migran a través de la ampolla de váter. Fíjense que el movimiento de esta metacercaria es diferente de las metacercarias que ocurren con fasciola hepática y el ducto biliar común de los ductos biliares. Se conoce que estos adultos pueden vivir hasta 20 años. Las infecciones ligeras son generalmente asintomáticas. Infecciones pueden ser moderadas, severas y crónicas y pueden ocasionar un aumento de tamaño del hígado, suavidad al tacto y eosinofilia. Hay infecciones severas que pueden guiar a anorexia, caquexia, pérdida de peso. También hay infecciones severas que facilitan la introducción de bacterias piogénicas que causan entonces colangitis ascendente y pancreatitis. O sea que hay una adición a la infección ocasionada, una adición de bacterias a la infección ocasionada por los gusanos de Clonorchis sinensis. Fíjense que aquí hay una sección, un corte transversal en donde podemos ver adultos de Clonorchis sinensis en un ducto biliar. Estos pacientes incluso pueden desarrollar abscesos con subsecuente aumento del lóbulo izquierdo del hígado. Para el diagnóstico, el parasitológico, el examen microscópico de heces por concentración, por sedimentación, es lo recomendado. Recuerden, para los tremátodes se requiere hacer concentración por sedimentación. Aquí tenemos entonces los huevos de Clonorchis sinensis que tienen una especie de hombros al lado donde está el opérculo. También el diagnóstico patológico que se determina por la presencia de gusanos adultos que pueden ser identificados por radiograma y confirmados por examen de heces. El examen serológico puede realizarse por Western blot y ELISA, pero no indican cuándo se infectó la persona. Y el tratamiento en este caso, pues, es el praziquantel, que es la droga de elección. La distribución geográfica, entonces, es endémico en Japón, Corea, Vietnam y China. Tiene numerosos reservorios, incluyendo el perro y el gato, y hay más de 25 millones de personas en el lejano oriente que están infectadas. Y hay otras especies, Opistorchis felinos y Opistorchis viverrines, cuya biología patogénesis y enfermedad clínica de estas especies es muy similar.